Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sábado. Sí, adelante. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a... apenas iniciábamos el sábado pasado, cuando tuvimos ese inconveniente, pero bueno, se trata de retomar de nuevo el tema. Me parece que el texto, digo, en el punto 2, me parece que había dos lecturas básicas y que servirían como guía para la charla. Y el doctor Lara creo que agregó otras dos más. Me parece que así es, ¿no? Es correcto. Perfecto. Voy a tratar de referirme a las 4 y a lo mejor un poquito más. Voy a intentarlo. Quiero decirles que, bueno, finalmente va a ser una charla, pues a lo mejor improvisada, ¿sí? No va a ser ninguna exposición docta, ¿no? Simplemente las impresiones que me dejan los textos que están colocados para tratar este tema. De entrada, decir que sobre la revolución se ha escrito, podemos decir, ríos de tinta, y finalmente las interpretaciones son sumamente variadas. Las dos que forman parte del texto básico, podemos decir que lo característico de ellas es que es un barrido cronológico por todo el proceso, bueno, por una parte del proceso revolucionario. Por su mismo carácter, uno de la autoría del doctor Pablo Serrano, y dos, está suscrita por el Congreso del Estado de Jalisco. Tengo mi posición de quién la escribió, pero bueno, así la dejo por ahí, ¿no? Lo decía a manera de broma. Me parece que Pablo hizo ese texto cuando se desempeñaba como responsable del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Ocupó ese cargo durante la administración de Calderón. Durante un buen tiempo él estuvo en esa responsabilidad y desde ahí, bueno, estuvo trabajando estos textos. Lo decía a manera de broma la vez pasada, valía la pena traerlo a cuento. Conozco a Pablo desde hace muchísimo tiempo, fue mi maestro en la maestría y yo espero que aquí no se cumpla ese viejo adagio, ¿no? Que el alumno acuchilla al maestro. Sí. Espero que no ocurra acá. Sin embargo, y lo digo por una advertencia, por el carácter de los dos textos. Su carácter, entonces, cronológico, episódico, es un barrido, podemos decir, desde prácticamente el segundo lustro del siglo XX hasta, en el caso de Pablo, hasta 1917, hasta el 5 de febrero de 1917. El segundo texto se prolonga un poco más, pero tiene las mismas características. Una cosa que resalta el texto de Pablo, obviamente, tenemos que entender su dimensión. Aquí sí no puedo ser injusto con él. Es para la difusión masiva. Es un texto de difusión, no es un texto de investigación. Entonces, eso, ese carácter, ¿no? Por eso esa modalidad de presentarnos la historia como en pequeñas cápsulas. Un conjunto de acontecimientos de orden secuencial que iniciarían, en el caso de Pablo, con 1906. Recordar que dentro de la historiografía de la revolución, la crisis, uno de los puntos de crisis del porfiriato que se ha señalado,
iniciaría en 1906 con esta famosa crisis del precio de la plata que va a ocurrir a principios de siglo. Y de ahí entonces que muchos tomen como referente este segundo lustro para plantear que son los antecedentes, podemos decir, de la revolución, los antecedentes inmediatos de la revolución. Pues aquí lo escuchamos, aquí lo vemos. Sí. Donde empezaría a generarse, perdón. No, adelante, doctor. Ok, donde empezaría a generarse descontento, inconformidad, etcétera, de algunas capas de la sociedad. La formación de clubes liberales, que finalmente desembocarían después en el famoso Plan de San Luis, con Madero, etcétera, y todo lo que viene a partir de ello, hasta culminar, les decía, con el establecimiento del régimen constitucional de Carranza. Algo que antes de entrar a detalle, algo que destaca en el texto, es que si bien el autor nos pone un conjunto de hechos, la característica de los hechos son sobre todo de carácter político, algunos de carácter social y algunos rasgos de orden cultural. Algo que destaca en el texto, trata de no repetir algo muy común en nuestra historiografía, la idea de esta historia construida desde el centro, desde la Ciudad de México, pensar que el centro del país es la República. Entonces Pablo hace un rastreo por algunas otras regiones para plantearnos cómo va evolucionando acontecimiento tras acontecimiento todo este proceso revolucionario. Pero ahí fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Por ejemplo, Sinaloa no aparece. Está ausente de cualquier acontecimiento de la revolución. No voy a meterme a valorar sobre el particular, solamente como un rasgo curioso, podemos decir, de toda la cronología de hechos que nos presenta Pablo y el segundo texto también. Pareciera que somos opacados por los sonorenses. No figura para nada ningún hecho relevante de los ocurridos durante el proceso revolucionario en el periodo mencionado. Por ejemplo, solo señalar un hecho, se consigna la muerte de Aquiles Cerdán o de Belisario Domínguez, este famoso legislador chiapaneco, pero el asesinato de Gabriel Leiva, justo casi al mismo tiempo que Aquiles Cerdán, aparece ignorado. Solo por citar un caso. Entonces, pero bueno, más allá de ello, quisiera referirme al texto de manera general. Presentar la historia a manera de acontecimientos, de hechos, parecería que son una cadena de sucesos que conducen invariablemente a un objetivo común: institucionalizar la revolución con las reformas sociales, legales de 1917. Ahí podemos decir, se termina una historia. Esta es la lógica que hay implícita en el texto de Pablo Serrano. Todos los sucesos que vienen desde años previos al porfiriato desembocarían de manera natural con el surgimiento de la Constitución de 1917. Perdón que lo aluda, que lo diga en esos términos, Pablo, no sé si queriéndolo o no, aquí viene el cuchillo, que les decía, queriéndolo o no, se coloca dentro de la visión clásica, tradicional, sobre cómo se ve la Revolución Mexicana.
tomara el régimen priista toda la justificación política y ideológica de la revolución, 1917 era un parteaguas, porque a partir de ahí se creaba el marco institucional que legitimaba y consolidaba un nuevo régimen político y social. Y por ello, entonces, 17 es un punto de llegada, pero además es un punto de arranque de una nueva nación. Una nación, entonces, que representa, ¿sí?, a un gobierno heredado de estas reformas, de estas pautas que se establecen en el 17. Un poco en esa lógica va la historiografía oficial de la revolución, y Pablo, con el perdón que me merece, no rebasa ese marco. Se coloca con esta historia acontecimental en esta línea de la oficialidad, podemos decir, la línea oficial de cómo se observa la revolución. El texto segundo también tiene una característica similar. Exactamente lo mismo, aunque se prolonga en el tratamiento temporal, finalmente Carranza es el punto de llegada. Con él se institucionaliza, se corona, podemos decir, una fase del proceso revolucionario. Decir que esta afirmación, aunque es sumamente controversial, y quienes han estudiado la revolución la han puesto mucho en entredicho. Por ejemplo, si me voy al último texto que agregó el doctor Lara, les diría que Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín dividen la revolución en etapas un poquito distintas. Para ellos, el maderismo es una etapa, por eso en uno de sus capítulos de su libro va del 10 al 13, y el segundo capítulo siguiente lo ponen ellos del 13 al 20. Es decir, el arribo de los sonorenses al poder después de la rebelión de Agua Prieta cerraría el episodio de la revolución y abriría entonces el paso a la posrevolución. Un poco en esta lógica es la que hay en el segundo texto. Y obvio, el carácter se cierra así porque la visión que hay en el texto es sobre todo mucho de carácter político. El ascenso de un grupo en el poder, los sonorenses, que van a hegemonizar la vida nacional entre el 20 y el 34. El siguiente apartado que ellos construyen es del 34 al 40, el cardenismo, que sería la ruptura de estos con los sonorenses omnipresentes en el poder. Un poco decirlo. Entonces, quiero señalar con esto es que ese texto implícitamente tiene variantes con la visión que hay en esta historia cronológica que nos presenta Pablo Serrano y el Congreso del Estado de Jalisco. Un poco eso es lo que encontramos. Sobre la revolución, hay muchísimo que decir. Por ejemplo, hay quienes han planteado de manera tradicional que concluye el 17, otros más sostienen que la revolución se cierra en 1920, como en el caso del último texto. Otros quieren que la revolución tiene su punto culminante en 1940, que es cuando se corona la obra de la revolución con el gobierno de Cárdenas. Otros más, y aquí viene la oficialidad, plantearían que la revolución no ha muerto y está vigente, y que los gobiernos entonces, posteriores a ella, serían la encarnación de la revolución misma, que sería la visión muy político-ideológica que va a sostener, le decía, el PRI durante mucho tiempo. La idea de que la revolución está viva, no ha muerto,
y ellos son los herederos de la revolución. Un poco en esa lógica se va a mover esta visión. Como les decía, hay visiones muy diferentes en torno a la temporalidad de la revolución. Y no solo la temporalidad, sino además también en el carácter mismo de la revolución. El texto, voy aquí a aludir, el texto de Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, va a insistir en dos elementos. La revolución va a centrarse mucho en analizar las causas económicas y el desenlace político de todo el proceso revolucionario. El texto de Pablo Serrano y el del Congreso no van a insistir tanto en la realidad económica, más van a meter en el marco de lo político e institucional, podemos decirlo. Son énfasis distintos. Esto nos colocaría de manera natural en el tercer texto, que es Pensar la Revolución. Ese texto agregado también correctamente por el doctor Lara, que nos plantea que hay enfoques muy variados sobre la revolución. Hay una variedad de enfoques sobre ella. Y esto tiene que ver con el carácter, les decía. Los primeros dos textos nos van a presentar una historia de grandes hombres, una historia de grandes sucesos que marcan la pauta del proceso revolucionario. ¿Cuál es la figura emblemática que corona, podemos decir, que crisola el proceso revolucionario? Carranza, por ejemplo. Madero, una historia contada a partir de la presencia indiscutible, avasallante de Madero, y después, entonces, y todo lo que desemboca viene tras de sí, para culminar con la figura de Carranza como heredero, pues, de este proceso que se gestó entre 10 y 17. Esta es una visión de la revolución. Hay otras visiones que plantean que la revolución obviamente fue de carácter popular y estuvo más allá de grandes hombres y sucesos. Otros más van a insistirnos en que la revolución fue nacionalista, es decir, que fue una lucha en contra de la presencia de los intereses extranjeros de la revolución. ¿Cómo decirlo? Recuérdese, la huelga de Cananea sería el punto de partida. La lucha entonces en contra de la presencia extranjera en la revolución. Entonces algunos nos van a decir que es una revolución nacionalista, otros más nos van a insistir que es una revolución porque las instituciones políticas estaban anquilosadas, que necesitaban renovarse para desarrollarse. Esto tiene que ver con el énfasis, por ejemplo, en la idea de esta eterna reelección de Porfirio Díaz, y que la entrevista Díaz-Krimman, que se formula pocos años antes de 1910, cuando dice que ya no va a reelegirse, abriría cauce para que Madero lanza el plan de San Luis con el sufragio efectivo en la no reelección. Es decir, una revolución política, en otras palabras. Entonces, algunos han dicho que es nacionalista, otros que es una revolución política, y algunas otras visiones nos van a insistir en que la revolución no solo es un proceso de ruptura de sucesos de orden acontecimental, sino que también tiene procesos de distinto carácter. Por ejemplo, hay algunos que sostienen que el régimen de Madero tiene puntos de continuidad con el régimen porfirista, que los verdaderos cambios y transformaciones van a vislumbrarse después del régimen maderista. Algunos historiadores, sobre todo un destacado historiador francés, François Javier Guerra, por citar su nombre, va a insistirnos en que este viejo régimen
y la revolución tiene puntos de continuidad. Es decir, que los cambios que van a generarse en los primeros años de la revolución ya estaban generándose desde los años inmediatos a la revolución misma, a partir del régimen porfirista, y que muchos principios de orden liberal iban a conducir invariablemente a las reformas políticas que va a pregonar Francisco I. Madero. Otros más. Esta es una otra visión también. Otra más va a decir que no hubo revolución. Así de simple y sencillo. Que lo que hubo en México fue una gran rebelión. ¿Por qué? Porque pues había, como decimos comúnmente, en la revolución hubo levantamientos sin ton ni son. Hubo de chile, mole y pozole, por decir de alguna manera, ¿no? Hubo un conjunto de levantamientos de todo tipo que tenían intereses muy variados, que no había homogeneidad de orden ideológica, que no había plan, por decirlo de alguna manera, de transformación revolucionaria, y que entonces lo que ocurrió fue una gran rebelión. O sea, es una reacción reactiva de frente a este régimen despótico porfirista, y que entonces no podemos hablar de una transformación del régimen político y social. Esta es otra visión más. Otra más nos va a ponderar la idea de que la revolución tuvo un carácter popular y agrario. Esta es la visión, si bien tradicional, clásica de la revolución, pero ha sido repensada, revalorada de manera distinta. Se ha insistido, por ejemplo, que más allá del epicentro de las figuras de Villa y Zapata, podemos decir los grandes hacedores, pero también perdedores de la revolución. Más allá de ello, la revolución no podemos, el análisis de la revolución, no podemos reducirla a epicentros muy puntuales. Sonora, Coahuila, Morelos. Desde ahí, sobre todo más Coahuila y Morelos, serían los epicentros del proceso revolucionario. La lógica, para otros historiadores, sobre todo para un historiador inglés, Alan Knight, insistiría en que la revolución se va a afincar va a tener mucho de carácter regional y va a tener levantamientos de orden rural en las regiones que le van a imprimir otro carácter más allá de lo que le imprime Zapata con su Tierra y Libertad o Carranza con su idea de la transformación política institucional. Esta sería la otra visión. Y van a plantear entonces que desde las regiones hubo un conjunto de movimientos, levantamientos rurales, locales, dirían ellos, casi hasta parroquiales, en torno a los pueblos y las parroquias, que van a darle otro sentido a la revolución. Y para ello van a insistir en la idea de que, además de estos movimientos, se generaron un conjunto de levantamientos serranos que van a darle en mucho carácter a la misma revolución. Por lo tanto, señalarían estos que no hubo una revolución, que fue un cúmulo de revoluciones, que desde las regiones alteraron el régimen político y social en el país. Un poco en todo este conjunto de visiones, hay más, no voy a extenderme sobre el particular. Sobre este cúmulo de visiones descansan, decía, las interpretaciones de la revolución. Esto es lo que, dicho con mis palabras, expresaría el texto tercero que se dice pensar la revolución. Que insiste
en la idea de que hay una visión oficial de la revolución, que hay una visión, podemos decir, revisionista de la revolución, y que hay una visión antirrevisionista. Me detengo en ello. La visión oficial es la que se construye desde el poder hecho gobierno. Es esta que el 17 se cierra una etapa y se abre otra. Y que en todo caso, más allá de las desavenencias políticas que terminan con la muerte de Carranza, desde ahí inicia un nuevo régimen y que sintetiza la Constitución del 17 los postulados más sagrados, más valiosos del pueblo mexicano. Con la reforma, con la creación del artículo 3º, el artículo 27 de la Constitución y el 123. Estos artículos, entonces, sintetizarían los intereses, los anhelos del pueblo mexicano. Esa es la visión oficial. La visión revisionista, ojo con el concepto, no lo vean en el sentido peyorativo. Revisionista es revisar. ¿Sí? Hay que revisar lo dicho. Se revisa esta visión del 17. Y se considera, y ahí hay un variopinto, diríamos decir, hay una gran cantidad de interpretaciones dentro de esta revisión, de este revisionismo de la revolución. Que figura estos que dicen que hay continuidades entre el régimen maderista y el porfirista. Esta es una. Dos, aquello que no es revolución. Por ejemplo, que hay una gran rebelión. Y otra más, se me pasaba, de un historiador más o menos de influencia alemana, que va a insistirnos en que realmente los cambios de la revolución se van a ir hasta el 40, pero que realmente la revolución, en su sentido más inmediato, en su carácter más esencial, va a iniciar cuando desaparece el viejo ejército anidado desde el siglo XIX, que fue el que apoyó a Huerta para el ascenso del poder, y es cuando el ejército constitucionalista se establece como el ejército oficial de la revolución. Es decir, con la creación y el triunfo, pues, contra Victoriano Huerta, ahí iniciaría el proceso revolucionario. Esta es otra visión que también revisa la revolución. Estas son las visiones. Y las visiones antirrevisionistas serían aquellas que tratan de rescatar y renovar la visión oficial, aquella que la revolución tuvo un sentido popular y agrario. Les decía, este historiador inglés, Alan Knight, por ejemplo, nos va a insistir en que la revolución sí fue popular, pero que lo popular va más allá, no es que lo demerite él, de Villa y Carranza, y Zapata, sino que hay otra gran cantidad de movimientos medios, pequeños, locales, que van a nutrir esa revolución, que van a dar una gran variedad. Y lo otro, y otra visión indiscutible sobre el carácter popular, nos la va a dar un historiador austriaco ya fallecido, Friedrich Katz. Su estudio más significativo va a especializarse en estudiar a Pancho Villa, que nos plantea entonces que Villa sí tenía ideales. Se le ha considerado a veces, ¿no?, como el clásico robavacas, aquel que, aprovechándose de Río Revuelto, se mete en la revolución simplemente porque era un perseguido por el régimen porfirista. Entonces, Katz le va a imprimir un sentido social, programático inclusive, de dimensión social a las propuestas de Villa, para plantear entonces que Villa también encarna el carácter popular y tenía un sentido ideológico, un proyecto de nación incluso. Vaya, un proyecto de nación que él plasmó no solo cuando estuvo encabezando la famosa División del Norte, sino como gobernador y
inclusive después de que derrotado por Obregón, se recluye en su región, en Chihuahua, para seguir él ostentando el poder de orden local. La idea de Villa, de la conformación de colonias militares, la idea de que había que trabajar, que los hombres debían trabajar 3 días a la semana. Qué belleza, ¿verdad? ¿No? Nada más. Y 3 días más destinarlos al entrenamiento militar. Por ejemplo, sería una de tantas visiones que tiene Villa sobre la idea de cómo debía organizarse a la sociedad mexicana. Por citar un caso nada más, el más conocido, por decirlo de alguna manera. Entonces, también él rescata el carácter popular de la revolución y sería de estos antirrevisionistas, podemos decir. Por ahí un poco se ha movido. Entonces, la historiografía de la revolución ha cruzado por estas 3 grandes procesos. La idea de una versión oficial que narra la historia de manera acontecimental. Otra más que intenta modificar esta visión y plantear en mucho negar el carácter tradicional de la revolución. Y una última que trata de rescatar la esencia popular, rural, agraria, nacionalista de la revolución. Claro, en estas últimas 2 visiones hay variantes. ¿Por qué? Por ejemplo, entre estos 2 historiadores, el inglés y el austriaco, les decía, uno va a insistir más. Frederick Katz, que estudia Pancho Villa, va a seguir insistiendo en el epicentro de la revolución. Chihuahua, Coahuila, Morelos, son los lugares más donde la revolución surge su fuego más intenso. Esta es la visión de Katz. Alan Knight, el inglés, va a insistir en que no, en que la dimensión que va a adquirir la revolución desde el ámbito local va a impregnar, va a marcar pautas sobre el destino revolucionario. Y aquí van estudios de grupos locales, provinciales, les decía, no voy a detenerme en muchos de ellos, que se acuerparon, por ejemplo, en el marco de la famosa Convención de Aguascalientes y más allá de ella, y que marcaron en mucho al derrotero de la revolución. Tienen entonces, aunque se ubican en una misma perspectiva de que la revolución es popular, agraria y social, tienen opiniones un poquito diferentes, pero comparten una matriz esencial. La revolución es popular, agraria y tiene un profundo sentido social. Esta es la idea que hay en ellos. Obvio, caracterizan a las distintas facciones revolucionarias y obviamente los 2, por ejemplo, van a diferir de la historiografía oficial, aunque son antirrevisionistas y reivindican igual que la historia oficial el carácter popular y agrario, van a tener una visión no muy grata, no muy amigable con la fracción constitucionalista, sí, con los sonorenses en particular. Y de aquí viene entonces cómo ellos van a retomar esta idea para plantear que el constitucionalismo, es decir, las fuerzas de Carranza y Obregón, pues obviamente, y aquí viene el famoso, epíteto muy común que ha surgido, que forma parte hasta de nuestro léxico, ¿no? Cuando lo aludimos a estos episodios, a los famosos carranclanes, ¿no? ¿Sí? Y el carranclán era aquel que robaba, ¿no? Mataba en nombre de la revolución. Entonces, presentar a los carrancistas como un ejército semi-mercenario, como un ejército no popular,
un ejército regular y de paga que no va a postular, que no tiene postulados ni postulados sociales implícitos. Y que finalmente su objetivo fundamental, pero en lo que difieren de Zapata y de los demás sectores populares que enarbolan la revolución, es su sentido, su idea de Estado. Un elemento que estaría ausente de esta expresión popular. Pueden tener idea de nación, pero la idea de Estado, de gobierno, estaría ausente dentro de las expresiones más genuinas y populares que participaron en el proceso revolucionario. Más o menos en esto es compartido por esta última visión. Entonces, la revolución, para ellos, en su carácter más auténtico, más genuino, no estaría encarnada por el carrancismo. Inclusive, lo plasmado en la Constitución del 17 no sería, podemos decir, el sentido social que plasma la Constitución del 17 no va a representar las visiones de quienes la formulan. Es decir, del carrancismo o del constitucionalismo, como queramos verlo, triunfante, sino que retoman banderas de estos sectores populares para obtener legitimidad. Legitimidad cuando ellos van a construir este orden constitucional. Sin embargo, no hay que negar que sí había sectores de carácter con un sentido ideológico popular que participaron con el carrancismo. Baste señalar, por ejemplo, que los antiguos seguidores de Flores Magón, el anarquismo mexicano, se alineó en el proceso revolucionario con el constitucionalismo. Los restos que quedaron de él, después de la muerte de Flores Magón, después de haber estado preso pues, en Estados Unidos, ¿no? Entonces había, y algunos resabios de esta visión se plasmaron en la Constitución del 17. Justo es reconocer. En fin, estas son, podemos decir, en términos generales, algunas de las impresiones que se han formulado en torno a la revolución. La revolución termina el 20, termina el 40 con Cárdenas, está viva, está vigente, estaría viva y vigente hasta los años 60, ¿no? Después de la famosa crisis del 60. Es decir, se estaría a la sombra de la revolución, como lo dirían. Entonces, si la revolución tiene sombra, es porque está entonces, vaya, nos acercamos a una sombra cuando el árbol está frondoso. Si está frondoso, nos da sombra. Y la revolución estaría frondosa en estos hechos para la oficialidad, y por eso entonces la revolución está viva todavía, no muerta. Sería la visión de la revolución. Entonces, una revolución viva, después de los años cardenistas, una revolución, podemos decir, que concluye cuando los sonorenses retoman el poder, y una revolución que cierra su ciclo en 1917. En los hechos, esta última que anuncio sería una revolución político-institucional. La otra sería una revolución política. Los que plantean que cierra el 40 van a insistirnos van a plantear que es una revolución social. ¿Sí? Y los que dicen que está viva después será una revolución político-social. Político-institucional, perdón. Por ahí entonces hay, podemos decir, este arcoíris de visiones sobre la revolución. Obviamente, esto que señalo, obvio, los dos textos bases presentados para la lectura no lo muestran. Son solo sucesos
hechos que pudieran estar concatenados o no, o un conjunto de hechos diseminados a lo largo del tiempo que se expresan con un nuevo orden constitucional. La Constitución sería entonces el punto de arranque. Híjole, puedo decir muchas cosas más. A lo mejor es mucho lo que ya he comentado. Ustedes me dicen, como decía aquel viejo cantante, digo, ni tan bueno, viejo los cerros, dicen, jalisciense, si siguen aplaudiendo, sigo cantando, puedo seguir hablando de la revolución. Pero me parece que esto es lo que, en términos generales, estaría presente en estos textos. Me parece, no voy aquí a negar mi carácter, yo siempre soy como, siempre voy contracorriente, me gusta ahondar en el sentido crítico de los hechos, y me parece que estos dos textos básicos, con los cuales se quiere abordar, perdón, lo que sería en la lógica del pensamiento de la proclama de Morena, ¿no? Para llegar a la cuarta transformación, la tercera transformación, ¿sí? Me parece que estudiar la revolución poco ayudan los dos textos enunciados, colocados para entender en toda su riqueza el proceso revolucionario. ¿Qué le ha aportado a la vida nacional esta etapa revolucionaria? Me parece que los dos textos son sumamente limitados para presentar una visión de esta tercera gran transformación de la vida nacional. Lo que sí creo es que, y aquí sí perdóneseme, voy a tomar postura de frente a las visiones de la revolución. Esta última visión que les enunciaba, la antirrevisionista, yo me inscribiría en ella, sin fuera máscara, diría alguien por ahí, con toda, reivindicaría el carácter popular, agrario, social de la revolución, indiscutiblemente, indiscutiblemente. La revolución generó una gran transformación, va a generar una gran transformación en la vida nacional, indiscutiblemente. México va a ser otro después del proceso revolucionario. Pero la revolución, esta revolución, no solo se va a expresar en cambios de orden constitucional, una nueva constitución y un nuevo estilo de gobernar. No solo eso. Me parece que también hay una revolución desde abajo, podemos decir. Hay una revolución desde abajo. Hay una revolución en la forma, se configura una nueva idea de cómo ver la nación. El problema va a generarse un nacionalismo popular que va a calar en estos sectores amplios de la sociedad, protagonistas o no del cambio revolucionario. Me parece que hay una nueva dimensión, una nueva lectura, por ejemplo, de esta nacionalidad. Cuando, por ejemplo, se valora de manera distinta a lo extranjero. Cuando surge este nacionalismo, la idea de los intereses extranjeros son revalorados de manera diferente a como sucedía con el régimen porfirista. Pues hay una idea de nación, hay una idea de apropiación de nación, podemos decir, que rebasa lo institucional, que rebasa el que se establezca una nueva constitución, que va más allá de eso, que se anida en los anhelos, en las visiones, en las aspiraciones de estos grupos que protagonizan una revolución. También, y de aquí vienen entonces otros elementos. Por ejemplo, la idea, la reforma agraria.
por este carácter agrario de la revolución, no solamente se corona con todos sus limitantes y críticas que se le quieran poner, no se corona no solamente porque se crea un artículo de la Constitución, sino porque el sector campesino se convierte también en protagonista de esta nueva idea de cómo organizar, obtener la propiedad del usufructo de la tierra. Y entonces los campesinos, podemos decir, tienen una idea de nación a partir de cómo entonces debió organizarse el carácter de una de las ramas básicas sobre las que descansa la vida nacional, el campo. Y este sería solamente un ejemplo específico. La reforma agraria no fue obra de un gobierno solamente benefactor. Se nos surgió mucho por el empuje, las formas en que culturales y tradicionales de los campesinos sobre el uso y el usufructo de la tierra. Solo por citar un caso, no voy a ahondar más. Con esto yo quiero decir que la revolución entonces es una obra colectiva que rebasa a un bueno o mal gobierno, a una buena o mala constitución, orden jurídico y legal. La revolución llegó, se compenetró, se hizo parte de la población mexicana y la tomaron como una nueva pauta de organizar su vida propia, el orden nacional, podríamos decir. Y en este sentido, sí podemos hablar de una gran transformación, una gran transformación. México va a ser otro sin la revolución, a partir de la revolución. La sociedad van a generarse un conjunto de cambios muy variados que van a expresarse de manera más clara durante el régimen cardenista, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Pese a las limitaciones que le pusieron los sonorenses de los años 20 y 34, fueron atenuando en esta idea de apoyar a la pequeña y mediana propiedad, la masa campesina, la población rural, emerge como protagonista y aparece como protagonista, a veces contracorriente y a veces a favor de la corriente, como sería con el cardenismo, como protagonista histórico, como protagonista de su propia existencia. Y en ese sentido, les decía, grupos de obreros, campesinos, grupos indígenas, los sectores medios de la población, podemos decir, los sectores medios de la población van a agruparse y van a construir aspiraciones distintas, fincado en la experiencia revolucionaria. Y en ese sentido hay cambios trascendentales en la población. Por ejemplo, y hasta en el orden político. Después del 17, solo con esto, por ejemplificar también, surgió un gran abanico de partidos socialistas antes de estos grandes partidos, o los más conocidos que se crean, ¿sí? En México, florecieron partidos socialistas en gran parte del país. Desde lugares tan conocidos como Yucatán, Lima, Sinaloa mismo, surgieron pequeños grupos organizados que entonces se adjudicaron a Alvarado, Carrillo Puer, en fin, una gran cantidad de actores de medianía en la revolución van a protagonizar esta organización política de orden distinto a los científicos, ¿sí? O a los clubes liberales propios del 19 que van a anidar mucho
durante, por ejemplo, el maderismo. Obvio que entonces los sonorenses van a tener la capacidad de aglutinarlos, no me atrevería a decir someterlos, para conformar su famoso PNR después. Eso es otra cosa. Es otra historia, podemos decir, sobre la cual no voy a detenerme. Lo que quiero decir con esto es que también hay otro espíritu en el orden político a partir de la revolución. Entonces la revolución va a modificar, a transformar la forma en que se ve la política. Ya no es la política de un gran hombre, de un gran caudillo, hacedor de la vida nacional, como sería Díaz con el antiguo régimen, o Carranza con el nuevo régimen. Ya no hay un gobierno que es un Estado omnipresente del cual marca todas las pautas de cómo organizar la vida nacional. Ya hay una nueva visión de cómo entender y ver a la nación. Esto, indiscutiblemente, nos remite a que, correctamente, sí hubo una revolución. Sí hubo una revolución. Una revolución que transformó de raíz todo el conjunto de la vida nacional. Pero que fue una revolución construida por grandes colectividades humanas, de distinto signo, de distinto carácter, podemos decir. No es la obra, por muy que nos duela y que los idolatremos, tan solo de Villa o de Zapata, o de Obregón para los que le rinden culto, ¿no? Se quiere ver así, o de Calles. No, no es eso. La revolución, entonces, es una construcción en la cual el pueblo mexicano fue protagonista histórico. Y me parece, les decía, y con esto, si quieren, cierro, luego seguimos conversando. No sé qué tanto tiempo pueda hacer uso de la voz, pero si gustan, cierro y luego conversamos. Esto que les señalo no está expresado. Claro, es discutible, pero forma parte de lo que se ha dicho, lo que se ha estudiado sobre la revolución. No son ideas mías, quiero decirlo, ¿no? Yo recapitulo algunas cosas de los muchos estudios que se han hecho sobre la revolución. Desgraciadamente, no se expresan en las dos lecturas básicas. Y esto limita el análisis, pues, de esta realidad histórica y las dimensiones reales que puede haber alcanzado esta gran tercera transformación, que es la Revolución Mexicana. Entonces, si queremos llegar, como se pretende, a una cuarta, pues tenemos que entender la tercera en toda su amplitud y dimensión. Claro. Y los textos poco ayudan al respecto. Eso es lo que me parece. Me parece que necesita un análisis mucho más amplio de este proceso para entender los textos. También voy a decirlo, aquí sí, no le digan a López Obrador porque a lo mejor se me enoja, no sé qué es broma, ¿no? Que también esta cuarta transformación, las nuevas transformaciones que puedan ocurrir en el orden de la vida nacional, requiere también de protagonistas históricos colectivos. No es la obra solo y fundamentalmente de un solo hombre lo que puede generar una gran transformación. Liderazgos habrá y debe haberlos, indiscutiblemente. Pero cualquier transformación implica necesariamente que la sociedad en su conjunto se involucre en este proceso de cambio y transformación. Si no, no puede haber transformación posible. Esto fue así, por ejemplo, con el cardenismo, por la gran irrupción social que se presenta, que auspicia Lázaro Cárdenas, por ejemplo. No puede ser de otra manera, solo por citar un caso. Entonces, la tercera revolución
Es una obra en la cual el pueblo mexicano es protagonista histórico, participa en este proceso de grandes transformaciones. No detallo, porque sería muy amplio, en toda la geografía nacional, toda la serie de sucesos, de formas de participación de esta población en el proceso revolucionario. Porque sería irnos, efectivamente, más allá de los grandes caudillos. Más allá de los grandes caudillos, sería pormenorizar cómo este pueblo, organizado o no, se convierte en protagonista histórico y marca el derrotero en muchos de los grandes sucesos de la vida nacional. No voy a detallar en eso, decía, no puedo detenerme en pormenorizar este tipo de sucesos, pero sí plantear que cualquier revolución, cualquier gran transformación, necesita del concurso de estos actores colectivos, de grandes capas de la población que tomen para sí, ¿sí?, la idea de la transformación y del cambio. Si esto no ocurre, no habrá transformación posible, pese a los deseos, los anhelos, la iniciativa y la voluntad de un gran líder. No basta esto. Necesita rebasarse esto y que la sociedad sea la protagonista del cambio. Se convierta en un actor histórico dinámico, en lo que implica la palabra protagonista, no en el receptor, no en un sujeto tan solo, sino en un protagonista histórico. Un protagonista vivo, actuante, que plasme sus iniciativas, sus anhelos, sus voluntades, sus potencialidades para cambiar la sociedad y el orden en que se organiza su existencia. Esto ocurrió en la Revolución. Les decía, por eso es posible que hoy hablemos. La Revolución Mexicana es una gran transformación. En la lógica de Morena, sería una gran tercera transformación de la vida nacional. Esto es así, pero les decía, los textos no lo reflejan, limitan esta visión, y por ello entonces van estos comentarios muy genéricos sobre la revolución. En fin, yo hasta aquí la dejaría si quieren de entrada, para no pasarlos y aburrirlos más. Okay. Muchas gracias, doctor Samuel Ojeda. Vamos nosotros a compartir también las opiniones del resto de los compañeros del Círculo de Estudio para seguir interactuando con usted. Antes de dar la palabra, se las va a dar la palabra a cada uno de ustedes. Permítanme tratar de sintetizar un poquito la idea, cómo capto yo la participación del doctor Samuel Ojeda. A reserva de, como dice él, revisarlo un poquito más. Estamos entendiendo entonces, no sé, al menos en lo que a mí concierne, no es de Morena ni del instituto, una primera transformación en la independencia, dada en la independencia de México, cuando nuestro país queda expuesto ante el mundo, ¿no?, con la Declaración de Independencia 1821, algo así. Y Construye la nación. ¿Mandé? Cuando se construye la nación. Cuando se construye la nación, justamente. Y la segunda, lo que señala el doctor Samuel Ojeda, la segunda transformación en la Revolución Mexicana, que tiene un periodo difícil como dice él, de corte histórico, pero que para algunos, digamos, justamente es en la concreción de la Constitución del 1917, pero que también da pauta al corrimiento de lo que él llamaba el poder de los sonorenses, ¿no? Con Adolfo de la Huerta, con Obregón, con Plutarco Elías Calles, ¿no? Y cómo fueron estos institucionalizando ese proceso revolucionario hasta cerrar a la etapa de 1934-1940 con con Lázaro Cárdenas del Río, ¿no?, donde se proclama la nacionalización del petróleo, o sea, se va a indemnizar a las petroleras inglesas, americanas, por el uso del petróleo, por la explotación del petróleo, y un momento histórico, como lo señala el doctor Samuel, que podría llamarse el inicio de es difícil las líneas que separan, pues,
pero lo que podría interpretarse como una tercera transformación, este periodo cardenista, y lo que lo liga mucho con los presidentes siguientes, Manuel Ávila Camacho, ¿no? Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, digamos, hasta esa parte que va cerrando todo lo que se llamó el milagro mexicano. El milagro mexicano. O sea, a lo mejor es una interpretación personal que yo hago, que podríamos llamarlo una tercera transformación, y que hizo una crisis profunda al final del sexenio de Adolfo López Mateos. Estamos hablando de José López Portillo, sí, justamente en 1982, ¿no? Previo al ingreso de la era neoliberal, ¿no? Entonces, estos matices, estas diferentes narrativas que nos plantea el doctor Samuel Ojeda, en lo personal a mí me da pauta para escribir un artículo. Voy a revisar su participación. Hay mucha riqueza en lo que acaba de expresar, mucha riqueza porque hay varias miradas, narrativas diferentes, pero que no soy historiador, pero sí me latía esa cuestión antirrevisionista, ¿no? Sí, porque no coincide con los revisionistas, justamente, no coincide. Sí hay una diferencia, y que es la Revolución Mexicana como un movimiento, un lanzamiento, un movimiento rebelde, ¿no? Contra el orden autoritario, el régimen de Porfirio Díaz, en busca de, no solamente de democracia, como dice el doctor Samuel, democracia política, ¿no? Con la consigna de sufragio efectivo, no reelección, sino también democracia social, ¿no? Que él llamaba la reforma agraria, ¿no? El reparto de tierras, toda esa situación que vino digamos, a ir evolucionando en nuestro país. Los 20, a lo mejor, en esos tiempos había 20 millones de mexicanos, y ya para los 40, 50 ya no, nos habíamos triplicado 60 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, sí es un proceso para algunos, una revolución a medias, porque al final de cuentas el reparto fue desigual, todavía se siguieron manteniendo muchos latifundios, todavía había mucha pobreza, todavía mucha falta de educación, o sea, pero sí hubo un avance. Yo creo que este avance un estado desarrollista posterior, ¿no? Hasta lo que decíamos, hasta López Portillo, marcan de alguna forma avances a medias, ¿no? Con esos contrastes claroscuros de desigualdad en los ingresos de los trabajadores, y ese desplazamiento que dice el doctor Samuel, que se va dando de lo agrario, del campo, hacia la ciudad, y la reivindicación de las clases obreras, las clases trabajadoras, hacia un proceso de industrialización de un capitalismo tardío en nuestro país, ¿no? Lo importante, yo creo que en lo que me quedo con el doctor Samuel, y eso es lo que vamos a preguntarle al resto de ustedes, de los colegas, en su participación ahorita que se les da la palabra, es ¿cuál es su perspectiva de ustedes? ¿Cuál es la perspectiva de Obed, la perspectiva del doctor, del licenciado Lugo, de Ernesto? ¿Qué nos dicen, Ernesto? ¿Cuál es la perspectiva para ustedes? ¿Qué perspectiva adoptan de lo que ha dicho el doctor Samuel? O sea, si su mirada es oficial, ¿coinciden con esa mirada oficial desarrollista? O de alguna forma la interpretación y los planteamientos que nos comparte el doctor Samuel modifican, a mí en lo personal sí me modifica, porque yo tenía esa perspectiva revisionista de la gente de los 60, ¿no? Que participaron en el 68, pero desconocía yo esta mirada que señala el doctor Samuel, antirrevisionista, que le da esa identidad propiamente y que reivindica además a nuestros héroes patrios, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque es esa identidad, ese simbolismo es lo que nos aglutina como nación, como dice el doctor Samuel. Entonces, ¿cuál es para ustedes, qué tenían antes de esta plática que iniciamos hoy, hace una hora? ¿Y con qué se quedan ahora ustedes, que nos lo pueden decir de viva voz? Bueno, si quieren comenzamos con el licenciado Lugo. Adelante, licenciado. Lo veo ya listo ahí. Adelante. Sí. ¿Sí se escucha? Perfectamente. Exactamente. Bueno.
Pues mira, muy interesante esta plática, esta conferencia, donde nos habla sobre los diversos etapas de la revolución. Carranza, la llegada de los sonorenses, el cardenismo, en fin. Y luego viene la cuestión de lo que en el tiempo de que le sacaron jugo el partido oficial, fundado precisamente por los sonorenses, donde la revolución hecha gobierno, ¿verdad? Eso de la revolución hecha gobierno, tomaron siempre la postura de que todo lo que hacía el gobierno era producto del partido oficial. Y así hasta ahora el mes del 1 de julio del 2018. Ahí concluye la revolución, bueno, perdón, ahí concluye donde hacía el PRI alarde de que toda la obra de gobierno era producto de su partido. Pero precisamente Carlos Salinas quiso ser un reformista y trató de cambiarle el nombre al PRI, trató de darle una nueva estructura, a una refundación, así como un giro a lo que fue el gobierno, donde la derecha avanzó, logró pues la reforma del artículo 27 constitucional, logró la reforma al 130, el aspecto ideológico en la materia de educación, y fue avanzando. No podemos negar que o ignorar que mediante la revolución, en los tiempos de la revolución, o cuando concluye la revolución que le llaman, fueron recobrando espacio la derecha, primeramente con los asesinatos de Zapata, Villa, Serrano y otros, Ángel Flores y muchas personalidades limpias de la revolución que verdaderamente sí estaban por un cambio, que estaban por una transformación verdaderamente, ¿no? Entonces, es importante el mensaje, los comentarios del señor Samuel Ojeda, doctor, pero también es algo que estamos sintiendo actualmente, que no debemos de ser como la educación que nos dejó el sistema del régimen anterior, que tenía que ser el gobierno y por órdenes del presidente, por órdenes del gobernador, por órdenes del presidente municipal, se hacía todo. Si ellos no ordenaban, no se hacía nada. Ahora es una nueva posición que se requiere de la participación del pueblo. Ya dio muestras el pueblo de madurez cívica con 30 millones de votos. Ahora que esos 30 millones de votos, que no nada más digan, ya elegimos al presidente, ahora que el presidente haga y deshaga, ¿no? Claro que lo importante es que el presidente de la República, Andrés Manuel, es una persona de principios, con ética, y que no va a traicionar, precisamente como él ha dicho y lo sostiene, no va a traicionar al pueblo. Ahora nosotros como pueblo, el llamado que nos dice Samuel Ojeda es importante. Tenemos que participar en nuestro entorno. Tenemos que vigilar qué hacen los diputados, qué hacen los presidentes municipales, qué hacen los gobernadores. Tenemos que hacer una cohesión social para estar pendiente precisamente de que se lleve a cabo esta transformación. Y la cuarta transformación no se va a llevar a cabo si no participamos activamente todos aquellos que de una o de otra manera votamos por Andrés Manuel, y los que no votaron y que están convencidos verdaderamente que Andrés Manuel encarna los principios del pueblo, realmente también deben sumarse a la participación. Es cuanto, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a sugerir al resto de los participantes comentar también
qué fue lo que funcionó desde su punto de vista de la Revolución Mexicana, los frutos, qué cosas no funcionaron, por qué no funcionaron, porque esa valoración sería importante para este nuevo régimen. O sea, desde luego que hay un contexto. No pretendemos hacer una traslación lineal, inercial, mecánica, porque los contextos son diferentes. Pero sí hay cuestiones dentro de un isomorfismo, digamos, de elementos históricos que son importantes considerar. Yo creo que es la riqueza de la historia. Esa es la riqueza de la historia. ¿Cómo interpretar correctamente ese pasado desde donde estamos situados en el presente, para mirar en perspectiva la construcción del futuro? Creo que ese puente es necesario, y si lo pueden agregar algunos de los compañeros. Licenciado Bet, no sé si quién quiera participar más de la Agustina. Bueno, pues a mi juicio, pues la revolución, pues sí, pues tenía un fin, un objetivo, ¿no? Más que nada. Pero yo siento que se perdió más que nada ya con la creación de las instituciones, y pues las instituciones, pues a mi juicio no funcionaron en su totalidad. Faltó mucho por hacer, ya más que nada fue con la creación de los partidos políticos, y eso le dieron otro sentido más que nada a lo que era la intención de la revolución, y pues ahí generó mucho orden social, mucho descontento, mucha pobreza, y ya ves que fueron problemas muy críticos, tanto económicos y políticos, y la visión de este nuevo gobierno pues es mejorar la forma de hacer política, creo yo, y con una visión diferente y distinta de los otros partidos. Y yo estoy confiado más que nada con nuestro presidente, de que él hará muchas cosas, pero siempre y cuando nosotros también apoyar de forma individual de lo que nos corresponde, para que esto sea más fuerte y no caer en lo mismo con los anteriores gobiernos. Es todo, profesor. Sí, decía el licenciado Lugo, una participación adicional. Sí, mira, decías una cosa muy importante, doctor, la cuestión ¿qué hizo los gobiernos anteriores? Pues una cosa importante precisamente de la Constitución de los liberales de la época fue pues el artículo 3º, artículo 27 y el 123, con un gran contenido social. En el transcurso de las diversas etapas se construyeron instituciones y fundamentalmente, por ejemplo, en materia de salud, doctor, fueron extraordinarios y todavía aún existen, pero lo más lamentable es que ellos, como creadores de todas estas instituciones, fueron fundamentalmente de la época de Salinas o de Miguel de la Madrid para acá, personaje de Miguel de la Madrid del Opus Dei, y la derecha fue cuando se fue empoderando más fuertemente en el gobierno, cómo empezaron a vender todos aquellos logros precisamente de carácter social, ferrocarriles, teléfono de México. Ya lo último, pretendían pues privatizar la cuestión de la salud, y a eso le sacaban leñas al tercio, y por eso las deficiencias precisamente de la Comisión Federal también. En fin, podemos hablar de una serie de instituciones creadas con un sentido social muy amplio, y cómo ellos fueron precisamente vendiendo, y pues les faltó un poquito para haber vendido todo. Pero fueron instituciones muy sólidas. Perfecto. Sí, habría. Sí, adelante. Participar. ¿Quién es? Álvaro. Adelante, Álvaro, te iba a pedir la participación. Gracias. Sí. Definitivamente, bueno, escuché al doctor Ojeda, a usted, doctor, también, pues a Roberto, y efectivamente
pues la Revolución Mexicana fue, se acrisoló en la Constitución política, que su nombre correcto es Constitución Política de 1857 reformada. Y aquí hace una precisión, bueno, no precisión, yo creo que es cuestión de estudios, de que como lo ha planteado Andrés Manuel, es la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la Revolución Mexicana. Perdón, sí es correcto, perdón, tenía razón el doctor Samuel. Y creo que es así, porque definitivamente si valoramos estos cambios en la reforma, fue el artículo 130, cuando hubo la separación la separación del Estado y la Iglesia. Eso fue ahí, aunque hubo un excesivo liberalismo, porque ahí se sintetizó la libertad, la igualdad, la seguridad, ¿no? Y bueno, hubo mucha pobreza porque la Iglesia, los grandes terratenientes, los generales, bueno, acumulaban esto, y fue y generó que grandes, para mí, héroes, que son los que pues hacen falta, gente convencida, hablado de Flores Magón, Madero, Carranza, Zapata, todos ellos, pues aglutinaron ese sentir nacional, ¿no? Y vino la revolución, y fue la Constitución reformada del 57, hoy llamada de 1917, la que jurídicamente delimitó ya todo ese poder político, y que vino de nuevo, ahora con el liberalismo, a una contrarreforma. Porque efectivamente la revolución del 17 trajo a la vida mundial, no nacional únicamente, pues el artículo tercero, el 27.123. Y el liberalismo echó abajo esta reforma del 57, le dio más cabida a la vida nacional a la Iglesia, y luego también vino la contrarreforma del 27, bueno, ahora ya los ejidos se venden, hay grandes latifundios, y en fin, ¿no? Sí, el liberalismo vino de alguna manera pues a estimarse o apreciarse como una contrarreforma de todos los cambios constitucionales de las anteriores reformas que hubo en la Constitución. Obviamente, el doctor lo dice mucho mejor, él como historiador, pues lo dice, ¿no? De manera general, pero creo que lo puede decir todavía mejor cuando lo pueda detallar. Yo me quedo con que, tomando el ejemplo de estos héroes, estas personas convencidas, con ideales, con ética, es como se pueden hacer las grandes transformaciones. No podemos, de hecho, Andrés Manuel lo dice, que requiere gente convencida, que esté en contra de la corrupción. Definitivamente la corrupción de la vida institucional es lo que ha traído tantos problemas a México, tanta pobreza. Y solamente de esta manera, insisto, con estos círculos donde tomamos bien conciencia aquellos que no la tenemos o no tenemos muy claro algunas cosas, podemos ayudar, no sé, en lo que se pueda para que se dé este cambio. Definitivamente que en México, para que haya un progreso, es necesario ya hacer a un lado a esa élite política y que surjan nuevos valores, gente nueva que quiera realmente a nuestro país, que consagre su vida, me refiero sus intereses personales por lo de nuestra nación, no nuestro país. Pues es todo lo que yo puedo decir. Ojalá pues se encuentren a estos héroes anónimos para que participen. Gracias, licenciado Álvaro. Un saludo allá a la bella Guadalajara. Bueno, vamos también ya estamos en el tiempo para el cierre. Ernesto, si quieres hacer tu participación. Adelante. Pues, brevísimo comentario, nada más. ¿Te dejamos cerrar ahorita, doctor? Sí, perfecto, Sí, claro. para que tú hagas el cierre final, sí, gracias. Sí, Ernesto. pues sería un breve comentario, no, nada más. Lo que pasa que de lo que he leído y lo que he escuchado, pues la verdad me gustó bastante mucho la participación de todos en absoluto. Y yo veo el lado de que toda revolución implica un cambio social, una evolución. Entonces, no creo que la revolución haya sido totalmente fallida. En el caso de lo que son las personas que estaban peleando su estado socioeconómico,
por la pobreza, porque Villa tenía un grupo de personas como los que eran los mineros, que eran los que manejaban los trenes, y Zapata tenía más un grupo de personas que se dedicaba al campo, a la población. Por eso dicen que Zapata era más defensista, no quería una guerra futura, sino que buscaba nada más que le dieran sus territorios, pues, o sea, que le dieran sus campos para sembrar la tierra, pues. En este caso yo creo que al final el Carranza, perdón, al momento de que está viendo que todavía hay revueltas y él ya llegó al poder, quiere sublemar este tipo de personas, los que estaban por eso, en ese tipo de percances, pues se podría decir, que tenían problemas socioeconómicos, y por eso digo yo, el artículo 27, cuando lo cambia para el cambio de las tierras, y el 123 por el lado de los trabajadores, que fueron de 8 horas, de 10, que ya la había cambiado anteriormente Francisco y Madero, que eran de 16 a 10, me parece, o de 14 a 10, y ya Carranza de 10 a 8 horas. El cambio social se dio, la evolución se fue dando poco a poco en los trabajadores, creo que sí llegaron a su objetivo. Posteriormente los líderes creo que quisieron más o prefirieron buscar otro tipo de sustentos, pero al final de cuentas creo que Carranza pudo más o menos estabilizar un poco lo que fueron las revueltas, lo que fueron las rebeliones, como se podría decir, las insurgencias, y ahí en los cambios pues de la Constitución de 1917 creo que sí termina, o para mi punto de vista creo que culmina la revolución. Muy bien, Ernesto. Bueno, vamos a permitir también que el doctor Samuel nos dé su última participación para cerrar ya nuestra videoconferencia. Un comentario. Voy a retomar una frase por ahí. Esta idea de la revolución hecha gobierno. Sí, la revolución se hace gobierno, pero la revolución mexicana, el gran problema, la gran limitante es verla solamente como hecha gobierno. El problema es que la revolución mexicana siguió viva y actuante más allá del gobierno. ¿Sí? Es un poco el asunto. Más allá del gobierno. Fue una de las facetas que la revolución, limitar una revolución al gobierno en lo que empequeñece un proceso revolucionario. No entendemos entonces qué es la sociedad que protagoniza la revolución, la hace propia, la hace suya también, desde fuera del gobierno, y ella también impulsa una revolución. No se trata tan solo de supervisar lo que un buen gobernante hace, sino ser protagonista de los cambios incluso impulsar al gobierno, al elefante, a ese anquilosado, lento. Un poco en ese discurso, en esa lógica le escribiría yo. Ahora, de entender una cosa, no podemos hablar de una revolución fallida. Hay algunos que hablan de que la revolución se interrumpió con toda esta institucionalización que se crea a partir del surgimiento del PNR de los sonorenses, o que después de los 40 se interrumpe la revolución, o que finalmente se aborta, falla la revolución. Entender que las revoluciones, todos los cambios en la historia tienen procesos. La revolución, obviamente, tuvo su ciclo vital, ¿sí? Tuvo su ciclo vital. Y generalmente, y entender que no hay una revolución perfecta. No existe como tal, ninguna. Es una revolución perfecta. Solo citar un caso. Voy a irme al otro continente. La Revolución Rusa, con toda su dimensión y trayectoria. El origen más esencial de la forma institucionalizada, que se institucionaliza la Revolución Rusa, fue la creación de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, caray. ¿Y qué vimos después con este proceso de independencia de muchas repúblicas? Después de 89, alrededor de estos años.
¿Qué pasó? La Revolución Rusa, por ejemplo, generó más una centralización política y no tomó en cuenta las diferencias, por ejemplo, religiosas. Una gran variedad de creencias religiosas de muy distinto carácter que había en todos esos países que se aglutinan en la URSS. Y tomó en cuenta de cada uno de estos países bajo la idea de la centralización. Y eso le generó problemas que se fueron anidando y que explotan en determinada coyuntura, como pasó con la desaparición de la URSS. Bueno, por citar un caso. Revoluciones perfectas no hay, lo que quiero decirles. No hay. Y la nuestra no lo fue, obviamente. No lo fue. Llegó procesos en que la revolución se agota. Se agota y requiere nuevas pautas de transformación. Abre nuevas etapas históricas. Indiscutiblemente, de que tú avances y alcances, indiscutibles la revolución. Indiscutibles. La reforma agraria, voy a insistir sobre ella, solamente un cuerpo jurídico normativo. La recomposición de la propiedad digital se dio también en mucho por la presión, las solicitudes, las demandas que se formulan para que las tierras fuesen entregadas y se entregaran. A veces por la buena y a veces no tan confiados por los gobiernos en turno. Esto es un ejemplo de cómo entonces el campesino tomó para sí la revolución. Entonces lo que les decía es, no podemos ver una revolución solamente como una obra de gobierno, sino como una obra colectiva en la cual el gobierno es solamente una de las formas de expresión de la revolución. Pero que la revolución, finalmente, y por eso es una revolución, porque trasciende al conjunto de la vida nacional e involucra a las grandes capas de la población de una nación. Por eso se hace una revolución. Ahora bien, es decir, con esto cierro, una revolución se agota, pero sin embargo, y obviamente el régimen priista se encargó de agotar, recortar muchos de los postulados y las causas revolucionarias. No voy a detallar sobre el particular. Pero muchos principios y preceptos que generó la revolución, hoy siguen vivos y actuantes, no han muerto. Y en ese sentido, la idea de esta cuarta transformación implicaría entonces recoger los postulados más genuinos de esta tercera transformación para readaptarlos a las condiciones de nuestra sociedad. Y entonces rescatar valores como el problema de la participación, esta idea del nacionalismo, ¿sí? La idea de dar marcha atrás o limitar las privatizaciones, el problema de sostener estos baluartes básicos de la economía nacional construidos sobre desde tiempos cardenistas, ¿no? Combatir entonces estas contrarreformas al carácter de la revolución, como la reforma energética, etcétera. Todo este tipo de medidas implicaría entonces, por este simple hecho, implicaría entonces estar recogiendo postulados que heredó la revolución. Entonces la revolución nos deja una herencia que tenemos que, como toda herencia, reinvertir. Es un capital, podemos decir, de valores que hay que invertir en los tiempos actuales, para que la revolución entonces, en su más sentido, en su más genuino sentido, siga dejando huella en la construcción de nuestro porvenir. Un poco en ese sentido iría a comentar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a agradecer la participación de todos y nos veremos dentro de 15 días. Hasta pronto. Hasta luego.